Bien, seguimos con este informe especial de FM Mundo y Notimundo. Y estamos enlazados ya con el expresidente de la República, Rafael Correa, para conversar con él sobre los hechos acontecidos desde la noche de ayer. Muy buenas tardes en Ecuador. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por esta entrevista. Disculpe la demora, totalmente mi culpa y de mi equipo, no mía, pero del equipo, porque me pusieron 3 entrevistas en media hora, creo. Es imposible cumplir con el horario. Pero muchas gracias por esta oportunidad y un inmenso abrazo a todo el Ecuador. Me imagino, más bien muchísimas gracias por haber atendido nuestra entrevista. Presidente, expresidente, usted ya ha dado algunas declaraciones sobre lo sucedido, ¿no? Usted ha mencionado en varios informes que he leído su preocupación sobre lo que sucedió y sobre la extracción del ex vicepresidente Jorge Glass, quien ha sido sentenciado, ha tenido 2 sentencias ejecutoriadas y tiene también un llamado por fiscalía en otro caso con la justicia ecuatoriana. He escuchado también mucho hablar a la bancada correísta, a la bancada de la Revolución Ciudadana, sobre el fortalecimiento de la justicia y las instituciones de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué no enfrentar a la justicia? Pero no lee las noticias, que estamos entre los peores sistemas de justicia del planeta. ¿No ha visto qué fiscal tenemos? Que evidentemente ganó con trampa, plagió su tesis, pero mientras persiga a correístas, no hay problema. ¿Qué debió proceso haber en Ecuador? Además, si estamos enfrentando a la justicia, en mi caso, como residente de Bélgica, he estado bajo la jurisdicción de Bélgica, de aquí me he defendido y le he ganado absolutamente todo, y a tal punto que me otorgó asilo político Bélgica, y eso significa que somos perseguidos políticos y que los corruptos son ellos. Entonces, creo que las cosas están muy claras, y creo que hay que contextualizar también. La primera condena contra Jorge Glass, que se reconoció que no había prueba, ya fue anulado ese caso, Lava Jato en Brasil, por utilización política. Ya tiene la sentencia en Ecuador, pero no pasa absolutamente nada. El segundo caso, el caso de soborno, fue un montaje pues esta señora con cuadernos falsos, testigos falsos, y como no tenían de qué acusarnos, la sentencia dice, por ejemplo, que Jorge Glass y yo dirigíamos el sistema de compras públicas. Y los presidentes, el vicepresidente no dirige el sistema de compras públicas. Y ni aún así tenían para acusarnos. Dijeron que había dirigido una organización criminal por medio de flujo psíquico. ¿De qué justicia estamos hablando? Y por último, le abrieron un caso que lleva 5 años, reconstrucción del terremoto que ocurrió en Manabí, que eso también es una ilegalidad, no hay seguridad jurídica. La ley dice que 2 años máximo, me parece. Lo tienen abierto eternamente para que si te portas mal, te lo reactivo. Y se trata de un caso porque no están de acuerdo con la obra que se hicieron, que no están de acuerdo con el Parque Las Vegas en Puerto Viejo, y te meten en juicio penal y orden de prisión. ¿De qué justicia estamos hablando, Gisela? Economista, hace me parece que un par de horas, la Revolución Ciudadana, su bloque en la Asamblea y también la ex candidata a la presidencia de Ecuador, se presentaron en una rueda de prensa para decir su posición frente a los hechos y la reacción del gobierno con la Embajada de México. Han dicho que obviamente se rompe esa alianza que tenían en la Asamblea Nacional, han dicho que van a hacer oposición, incluso le han pedido la renuncia al presidente Daniel Noboa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso la Revolución Ciudadana decide sobre la legislación de un país únicamente fundamentándose, economista, en el estado jurídico de sus líderes? No le entiendo bien la pregunta. Nosotros nos fundamentamos en el estado jurídico de nuestros líderes, nos fundamentamos en la verdad. ¿Por qué tenerle miedo a la verdad? ¿Por qué rechazan las reformas del COI? ¿Por qué rechazan una comisión de la verdad? Primera vez que veo que los corruptos son los que buscan ver las pruebas, revisarlas, investigar la verdad. Es evidente que hay persecución política que no se hubiera podido dar si tuviéramos, con todo respeto, Gisela, otra clase de prensa. Pero en todo caso, nosotros no es que estamos actuando en función de la situación jurídica de nuestro dirigente, estamos actuando en función de la verdad y del marco jurídico general, que no es para los correístas, para los contrarreístas, para todas y todos. Se ha destrozado el debido proceso en los juicios que han seguido contra nosotros. Ahora destrozan el derecho internacional, destrozan la Convención de Viena, que determina la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, destrozan la Convención de Caracas, ¿no?, que permite a cualquier país, después de estudiar el caso, dar asilo, como lo hizo México con Jorge Glass. Entonces, estamos defendiendo el marco jurídico, estamos defendiendo la verdad, que nosotros seamos víctimas de estos abusos. Bueno, por eso vamos a dejar de defender la justicia y la verdad. Ahora, respecto a las declaraciones que
destaparon o explotaron en todo lo sucedido después, las declaraciones del presidente de México, López Obrador, refiriéndose a un tema interno del Ecuador. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que dijo el presidente de México, que estalló en todo lo que estamos viviendo ahora? Es que dijo alguna mentira el presidente López Obrador. Entonces, o sea, estamos en una situación de locura. Y no estamos solo enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie, porque han atentado contra los principios mismos civilizatorios, la inviolabilidad de la sede diplomática, lo sagrado del asilo. Entonces, todo esto empieza por la vanidad de un chico egocéntrico como Daniel Noboa, que no le gustaron las declaraciones del presidente de México. Ve esas declaraciones. La dice en el contexto de las elecciones mexicanas. Que no nos pase lo que pasó en Ecuador, que asesinaron a un candidato, culparon a la que iba primero, le redujeron 9, 10 puntos, subió el segundo y luego ganó la presidencia. Que dijo algo que sea falso, ni siquiera dio nombre. Y por eso la vanidad de este tipo, porque cree que está manejando una de sus haciendas y no un país soberano, digno. Pero ¿no cree usted que se estaba metiendo en temas muy delicados? Le expulsa a la embajadora, que es una medida extrema, ¿ya? López Obrador lo toma con mucha calma, pero cuando ya rodean su embajada con tanquetas, con fuerzas especiales, policías, militares, dice, bueno, esto así actúan los fachos. Y el otro, lleno de vanidad, seguramente por eso ordenó incursionar en la embajada, en esta hipótesis. Porque no tiene salida de la estupidez que ha hecho. Está quedando como un bárbaro a nivel mundial. Pero, economista, ¿usted no considera que esas declaraciones del presidente de México son una intromisión en asuntos internos de Ecuador? Con todo respeto, Gisela, dejémonos de ridiculeces. O sea, si más tarde digo, la revolución mexicana fue muy sangrienta, me estoy metiendo en los asuntos mexicanos. ¿Qué nos pasa? No tratemos de justificar lo injustificable, por favor. Presidente, me gustaría, expresidente, perdón, me gustaría preguntarle sobre ¿qué opina usted sobre tener en sus filas a prófugos, a sentenciados, a vinculados con el crimen organizado? ¿Ha sido parte de las razones por las que también ha perdido las últimas elecciones, razones por las que se han visto tan minimizados en el partido? Porque con los últimos casos de corrupción también se le mencionan a miembros de su movimiento, de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, Ronnie Aliaga. ¿Qué piensa sobre el futuro de la Revolución Ciudadana? ¿Qué pienso? Que si tuviéramos periodismo profesional, y disculpe, usted está haciendo preguntas capciosas, tendrá las respuestas correspondientes, ¿no? Si fuera ¿Usted cree que no están delimitados? Verdaderamente profesional, déjame acá la idea que yo no le interrumpí, vaya a Japón, vaya al propio Estados Unidos, venga a Europa. Mientras no tenga una sentencia en firme, se llama sospechoso. No se llama prófugo, no se llama sentenciado, no se llama corrupto, se llama sospechoso. Pero aquí ya condenan desde los titulares. Esperemos a ver pues lo que tiene Ronnie Aliaga y todo lo que ha sacado contra la fiscal, pero usted ni siquiera menciona a la fiscal. Y nos habla de la serie de prófugos perseguidos para dar esa imagen de que somos un partido corrupto. En 10 años han buscado y rebuscado, como dicen en mi tierra, por todos lados. Y cada vez que buscan el dinero mal habido, encuentran el de ellos. Y miren los últimos 7 años todos los escándalos de corrupción, pero encubiertos por una fiscal corrupta. Y ahí la prensa no dice esta boca es mía. Entonces están siendo muy sesgados en información, diciendo verdades a medias que son doble mentira. En 10 años, por supuesto que vamos a tener casos de corrupción. Otra cosa es permitir la corrupción. Ahora sí se permite generalizadamente la corrupción. Pero ¿no le llama a usted la atención que un miembro de sus filas como Ronnie Aliaga haya mantenido una supuesta estrecha relación con la fiscal general, quien usted ha presentado como una enemiga política? Por supuesto pues que me llama la atención. Pero y también un delito de tal vez una falta de lealtad de Ronnie Aliaga. Mientras nos perseguía esta mujer, tener esa relación tan cercana. Pero es un delito de la fiscal, porque le anticipaba lo que iba a hacer. Los voy a acusar de esto, el FBI está investigando esto, mejor sal del país, te voy a implicar en este caso, si no dices esto te forjo una acusación. Y eso no dicen nada. ¿Qué nos pasa, Gisela? Pero no le están haciendo daño a nosotros, entienden que le están haciendo daño a la patria. Tienen que ser más objetivos en estas cosas. Economista. Ahí el error garrafal, lo que sí es delito, es gravísimo, inmoral, es lo que hizo la fiscal, no lo que hizo Ronnie Aliaga. Pero no hay una responsabilidad de los partidos políticos cuando suceden estas cosas, cuando están tan vinculados con temas, igual que el Social Cristiano, que también tiene miembros de su partido vinculados a estos casos de corrupción tan terribles. ¿No hay una responsabilidad de decir quiénes están dentro de nuestras filas? ¿Hacer una depuración? Sí, hay responsabilidad, pero si tenemos un bloque, somos el bloque más grande del país, 51-52, es que usted lee el pensamiento de la gente. Si tenemos 50 y pico alcaldías, si tenemos 9 prefecturas, por supuesto que algo puede salir mal, pero de ahí generalizar.
Eso muestra una gran incultura política, incultura en general, y perdónenme, se rompen las reglas deontológicas del periodismo también. Pero economista, usted ha dicho que este daño que se les hace a ustedes es el daño al Ecuador, usted ha dicho. Le preocupa la situación que vive el país. ¿Cómo puede el bloque que usted acaba de mencionar es el más fuerte del país? Porque si bien es cierto, la Revolución Ciudadana tiene un partido fuerte, un partido estructurado, creo que el único partido estructurado realmente en el país. ¿Cómo puede decidir, en base a lo que ha sucedido ayer, decidir hacer oposición cuando estuvieron los meses primeros del gobierno apoyándole en todos los proyectos económicos urgentes? ¿Cómo eso no hoy, es cierto, simplemente por lo que pasa? Empezó esta entrevista diciendo que estamos minimizados, que hemos perdido, obviando que estamos Perdieron una los elección, líderes que no me permiten ser candidato, que en plena pandemia, horas antes de mi inscripción, me sacaron una sentencia de influjo psíquico para quitarme los derechos políticos, así hicieron presidente Lazo, obvia todo aquello. Deberían estar explicando cómo no nos han destrozado, pese a toda la persecución y todas las ilegalidades que han cometido contra nosotros, ¿no? Pero en todo caso, tampoco es cierto que tuvimos una alianza en todo. Fue una alianza condicionada, transparente, a la luz del día, porque no hay mayoría pues, en la Asamblea. Porque entre tantas trapacerías que han hecho para perjudicarnos, cambiaron el método de asignación de escaños, no les importó atomizar la Asamblea, lo cual hace perder gobernabilidad y permite legisladores de alquiler, pero le hicimos daño al correísmo, ¿no? Entonces, cuando no tiene mayoría, hay que llegar a acuerdos, peor que en la situación que estaba el país, pues una situación de los países más violentos del planeta, se nos desangraba la patria. Acuerdo claro, básicamente legislativo, y para leyes una por una, siempre y cuando nos presentaran los proyectos con anticipación. Nunca nos presentaron esos proyectos. Pasamos una vez, pasamos 2 veces, ya votamos en contra de la ley de turismo, y frente a este desprecio por los derechos humanos, por la dignidad del país, por el derecho internacional, no podemos ir conectando de ninguna forma un gobierno tan malo y una persona tan mala. Porque perdóneme, Daniel Noboa está demostrado que es mala persona al enseñarse así con Jorge Glass, al enseñarse así con el hijo de la vicepresidenta para obligarla a renunciar, mandarlo a La Roca, por $1.500 que supuestamente pidió, mandarlo a La Roca, a una prisión de alta seguridad en otra ciudad que no es la de él, porque él es cuencano, y no dice esta boca es mía cierto periodismo. ¿Qué nos pasa, Gisela? Lo hemos dicho, economista. Me alegro que usted lo haya dicho. No escucho su radio, no escucho medios. Una pena que no escuche. Pero en todo caso, escrita no ha salido mucho. Pero en todo caso está afirmando que sí hubo un acuerdo, que sí hubo una alianza entre con el gobierno. Si lo anunciamos públicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿O acaso no dijimos, hemos llegado a un acuerdo para estructurar la Asamblea? ¿Van a buscar formar una nueva mayoría? Para el Partido Social Cristiano, una vicepresidencia para nosotros, los miembros del CAN. ¿Dónde está lo malo de eso? ¿Dónde está lo satánico de aquello? Ahora, van a buscar una nueva mayoría para fortalecerla y aprobar o sea, tener más fuerza en la Asamblea, porque se habla también que entonces se empezará por el otro lado a formar otra mayoría, sin ustedes. Que lo hagan. Nosotros estaremos con la verdad, con los principios, con el bien común. Ellos estarán con sus componentes y sus coyunturas en función de grupos, de bolsillo. La única razón de ser, legitimidad del poder político, Gisela, jóvenes que nos escuchen, es el bien común. Tengan la certeza. Nosotros no tenemos hacienda, no tenemos offshore, no tenemos banco. Eso es lo que siempre hemos buscado, el bien común. Y por eso debemos estar solos, como ya lo hemos estado, luchando contra todos, unidos. ¿Pero usted cree que pedirle la renuncia a un presidente es democrático? ¿Usted cree que pedirle la renuncia a un presidente es democrático? Que, por cierto, no es la primera vez, economista. Recuerdo que varias veces han pedido la renuncia de algunos presidentes. ¿Cree que es democrático? ¿Cree que esto nos va a ayudar? ¿Cómo va a ser democrático? ¿Desde cuándo? Esos son los malos conceptos. ¿Cómo se ha distorsionado el concepto de democracia? ¿Creen que democracia es votar cada 4 años? Primero se necesita un Estado de Derecho que está destrozado. Acaba de clavar el último clavo, perdón, la redundancia, en el ataúd del Estado de Derecho con su incursión en la Embajada Mexicana Noboa. Segundo, se vota por un proyecto político. Cuando tenemos un mentiroso aplaudido por la prensa porque traicionó a Correa, como Moreno, que resultó un fraude democrático. Como tenemos mentirosos como Lazo, un inepto completo. Cuando tenemos mentirosos como Noboa, que juró en la campaña que no iba a subir el IVA. De hecho, acusó a Luisa de que iba a subir el IVA, que no iba a subir los combustibles, ¿no? Cuando utiliza un estado de emergencia el dolor del pueblo ecuatoriano para hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, de subir la canasta básica, etcétera. Por supuesto que es totalmente legítimo y democrático pedir la renuncia. No lo hubieran aguantado un día en una democracia madura como una democracia europea, ¿no? Es más, nunca se hubieran atrevido a hacer algo así. Pero nuestra democracia tan inmadura, hacen cualquier cosa, y lo peor, permitimos cualquier cosa en nombre
y un falso concepto democrático. ¿Y usted no cree, economista, que esa actitud se ve más bien que cuando están con mis intereses estoy bien y cuando no lo están estoy en contra? Bueno, eso puede decir, estamos en libertad de opinar, lo cual no significa que todas las opiniones son respetables y no puedo respetar su opinión porque no es correcta, pero nosotros estamos con el bien común, con la patria. Díganos alguna vez que hemos buscado nuestro propio beneficio, ¿no? Nosotros busquemos lo que le dé la gana, nuestro patrimonio es público y para nosotros es una misión la política. Y ni siquiera la misión es ganar unos puestitos en asamblea o unas alcaldías. La misión es superar 200 años de su desarrollo como lo estamos haciendo en 2007 hasta el 2017, hasta que llegó el fraude democrático y la traición de Moreno, aplaudida por muchos sectores, entre ellos la prensa, que debe ser guardiana de la verdad, porque le hacían daño a Correa. Y así destrozaron el país. ¿Y qué va a pasar con ese sector del correísmo de la Revolución Ciudadana que ha demostrado que pese a la opinión de la bancada, pues votaron diferentes en algunos, en la última propuesta? Eso fue una descoordinación. ¿Fue una descoordinación? De lealtad, traición, fue un malentendido, teléfono roto, porque si hubiese lealtad, pues no seguirían en el bloque, así de sencillo. Y puede haber gente que le caiga simpático Novoa, fueron compañeros de la asamblea, respetamos todo eso. Somos un proyecto político. Y hay que actuar en función de esos principios y de las decisiones de ese proyecto político. Es decir, que va a permitir que sigan votando diferentes si es que hay una propuesta del gobierno. Mire, yo creo que nos están escuchando decenas de miles de personas y todos entendieron que no dije eso. He dicho yo se lo pregunto. Que la última vez fue una descoordinación, pero que si fuera deslealtad no lo permitiríamos. ¿Y qué va a pasar si es que vuelven a votar con el gobierno hoy después de este anuncio de ser oposición? Los países serán expulsados, pues obviamente. Si no hay un acuerdo y si es deliberado, una cosa, a todos los 7 que votaron en contra se les pidió explicaciones y todo el mundo tenía sus razones y sí hubo una descoordinación a última hora, ¿no? Alguien que mete una nueva iniciativa y entra en la confusión. Pero si vemos que es deliberado, por supuesto esa gente está mejor con el gobierno que con nosotros. Algo no me quedó claro, si fue una descoordinación, ¿por qué los van a sancionar? Ya los han llamado a disciplina, ¿por qué los van a sancionar si es una descoordinación? Nuevamente, una información, por decirlo menos imprecisa. ¿Quién se ha sancionado? Por eso lo estoy preguntando. No, pero les han llamado a disciplina. Le están llamando. Se decidió que les llamó a los 7 al comité de ética, que es el que tiene que investigar, precisamente para verificar si fue descoordinación, desobediencia, mala fe y tomar las acciones del caso. Pero nadie ha sido sancionado todavía. Pero sancionar a ellos y a Aliaga, que está involucrado en esos casos de corrupción, no le queda como nuevamente está dando información parcial. Aliaga se retiró ya de la Revolución Ciudadana. Aliaga no fue reelecto. Recuerde que fue la muerte cruzada, pues disolvió la asamblea. Prácticamente todos se reeligieron, menos Aliaga. Entonces ya se tomaron acciones. ¿Pero qué quiere? ¿Que lo crucifiquemos más aún por las acusaciones de una mujer sin ninguna credibilidad, corrupta, como Diana Salazar, o de cierta prensa que cree que se juzga de los titulares? Nosotros respetamos el debido proceso y la presunción de inocencia, que es un derecho humano, no es algo que se nos ocurrió, es un derecho humano, principio de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. O sea que su bloque irá condicionado ahora a la Asamblea, a decidir en la Asamblea. ¿En qué sentido condicionado? Condicionado en las votaciones. Cuidado, vayan a votar diferente. Bueno, como cuando le queremos dar la vuelta, suena feísimas ciertas cosas cuando queremos darle la vuelta. Se trata de disciplina, ser orgánico, ser militar. Todo el mundo tiene derecho a pensar distinto. Eso no es delito, pero es casi delito cuando se toma una decisión y se le desobedece. Porque somos un proyecto político, sino que no haya partidos políticos. Economista, nada más para terminar, ¿van a repetir la fórmula de figuras desconocidas que utilizaron en la última elección, pero leales al liderazgo de Rafael Correa como fórmula para las próximas elecciones? Ahora se sataniza la lealtad también, ¿no? Las virtudes se vuelven vicios y los vicios virtudes. O sea, el traidor, ese es el bueno, ¿no? El fraude democrático de Moreno. Y la leal, esa es la mala, porque es incondicional. No lo digo por último, eso, además, Gisela, póngase de acuerdo, yo le puedo presentar a uno de sus colegas que dice exactamente lo contrario, que son los mismos cuadros que no renovamos. Bueno, en la realidad, la razón la tiene usted. Somos el partido que más renovamos, presentamos cuadros nuevos. Luisa no es que era una total desconocida, había sido jefa de despacho presidencial, asambleísta. Pero esto es muy temprano todavía para discutir esas cosas. Así que, con democracia interna, como somos el único partido que practica la democracia interna, se tomarán las decisiones en su debido momento. Suena Aquiles también, ¿no? El alcalde de Guayaquil. Bueno, Aquiles es un gran candidato, no creo que quiera dejar la alcaldía de Guayaquil, ¿no? Porque Orsi está recién en un primer periodo y lo está haciendo muy bien. Y el tema de la lealtad, lo digo nada más porque creo que usted se sentirá traicionado por alguno de sus miembros también a estas alturas, ¿no?
¿Desde cuándo la lealtad es un vicio? Oiga, ¿cómo le hemos dado vuelta a las prioridades, a los valores? Lo bueno es malo, lo malo es bueno. ¿Desde cuándo la lealtad es un vicio? ¿Desde cuándo la confianza mutua que debe regir en cualquier organización es algo malo? No es malo, es bueno. Precisamente estamos como estamos, y le puedo decir que una de las grandes causas de su desarrollo, la falta de confianza mutua en nuestra sociedad. Porque con todas las trampas que enfrentamos día a día, se rompe esa confianza mutua, todo el mundo desconfía de todo el mundo, y así no avanzan los países. Yo le agradezco mucho por este espacio, por permitirnos conversar con usted. Yo también le agradezco mucho, Gisela. Una buena tarde. A usted también, un abrazo. Nos acompañó el expresidente de la República, Rafael Correa, el economista Rafael Correa. Esta es una cobertura especial